Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que están conectados en Facebook Live. Damos gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos concede el poder transmitir este mensaje de la palabra del Señor para la gloria y la honra de su nombre. Reciban saludos de parte de la hermana Milagros y de mi parte a todos los hermanos y amigos que cada día que transmitimos se conectan y de esta manera poder compartir la palabra del Señor. Reciban saludos todos los hermanos de la iglesia de Tampa. Dios me los bendiga de una manera poderosa. Ha sido una bendición el poder estar a través de estos medios, llegar hacia su hogar. Tuvimos un pequeño percance técnico, pero ya estamos aquí transmitiendo para la gloria y la honra del Señor. Llame a todos los hermanos, amigos, amistades que usted tiene en su Facebook para que también puedan oír la palabra del Señor en este día para la gloria del Dios Todopoderoso. Reciban saludos todos los hermanos que de otro país también se conectan y reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar hablando lo que Dios hace. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué Dios hace lo que Él hace? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy de una manera por la palabra del Señor, esperando que el Dios de los cielos bendiga su vida. No olvide, amado, de orar constantemente por aquellos, ¿verdad?, que están en el frente de batalla, todo ese cuerpo médico que está lidiando, batallando con esta pandemia, esperando que el Dios de los cielos les bendiga, les use, les cuide y que ellos puedan seguir haciendo la labor que ellos están haciendo para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. No olviden de compartir esta página también con otros para que de esta manera ellos también puedan recibir la palabra del Señor. Alabado el nombre precioso de Jesucristo. Les invito a que busquen su Biblia, todos los hermanos, especialmente los hermanos de la iglesia de Tampa, que por medio de esta plataforma Dios me permite llegar hacia su hogar. Gloria a Dios, ya que no podemos tener nuestro culto en nuestro templo, pero de esta manera podemos en el Espíritu estar todos unidos para la gloria y la honra del Señor. No olviden, mi nombre es el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Y nuestro número de teléfono a llamar es el 407-928-7635. Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo en Primera de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 1. Leemos los versos 26 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31. Y la palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lee así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy gracias, Padre eterno, por estos medios, Señor, y por esta oportunidad que me concede proclamar el mensaje de tu palabra. Que esta tu palabra, Señor, sea impactando las vidas, que tú seas obrando en la vida y en el corazón de todo aquello que están al alcance de mi voz y de tu palabra. Permite, oh Dios, que las cadenas sean rotas, las ligaduras se suelten, los enfermos sean sanados y todo aquel que anda descarriado o perdido, Señor, tú lo vuelvas a traer a tu redil, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén, amén. Realmente, mis amados, es una bendición cuando leemos en la palabra del Señor y nos damos cuenta que Dios no busca, mis amados hermanos, la gente quizás que nosotros, por su apariencia externa, decimos que quizás son personas ricas, sino que de acuerdo a este verso de la palabra del Señor, dice que Dios coge lo que no es para avergonzar lo que es. Y no es que Dios se limita a las personas que no son adineradas, sino que las personas que lamentablemente están en una posición económica muy elevada, a veces tienen muy lejos de sus pensamientos, de su mente y de su corazón al Dios de la gloria. Pero aquí leemos lo que el apóstol San Pablo, que fue un intelectual de su tiempo, una persona con mucha sabiduría material y espiritual también. Pero vemos aquí, mis amados hermanos, que le escribe a esta iglesia de Corinto y le dice en el verso 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso. Por eso yo le he intitulado a este mensaje, ¿por qué Dios hace lo que hace? Nosotros tenemos que entender que Dios no vio nada bueno en nosotros, sino que Dios nos salvó por su misericordia. Si nosotros vamos en el libro del apóstol San Pablo, la epístola a Tito, en el capítulo 3, y leemos en el verso 5, Tito capítulo 3, verso 5 dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por la misericordia de Dios que hoy podemos estar en pie, levantando nuestras manos y proclamando a los cuatro vientos que Dios es bueno y que para siempre son sus misericordias, y que Dios ha hecho una obra en nuestra vida de una manera grande y poderosa. Pero sigue diciendo que fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos ha regenerado. Pedro escribiendo habla de esta regeneración y lo llama como un nacimiento, un renacimiento. Y nos dice Pedro que nosotros hemos sido renacidos, no con simiente corruptible, como todas las personas son engendradas en el vientre de su madre. Alabado el Señor, sino que dice que somos renacidos, no con simiente corruptible, sino por la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Es decir, que esa palabra llegó a nuestra vida, como lo estamos haciendo hoy, y que muchas personas están recurriendo al Dios de los cielos, al Dios de la gloria, el Dios de la Biblia, el dueño del universo y el creador de todas las cosas. Por eso nosotros nos estamos acercando a Dios y se acercan a Dios y son renacidos por él. El profeta Isaías dijo
que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que hace la obra para la cual la ha enviado. Así que nosotros no teníamos nada bueno. Dios no vio nada bueno en nosotros. Es más, nosotros todos, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas. Pero Dios tuvo misericordia y su brazo salvador nos fue extendido y Dios nos salvó para la gloria de su nombre. Por eso nosotros hemos sido transformados, regenerados y hemos sido hechos justicia de Dios por medio de la regeneración y la salvación de nuestras almas. Vivíamos antes en la porqueriza de este mundo, en el lodazar del pecado, pero Dios tuvo misericordia y nos salvó y nos limpió con su sangre preciosa para la gloria de su nombre. Lo que Dios hizo fue algo poderoso. Si nosotros vamos al profeta Jeremías, en el capítulo 18, leemos en el verso 4 al 6, Jeremías capítulo 18, verso del 4 al 6 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Qué tremendo que nosotros, como una vasija que se echó a perder en las manos del alfarero, nosotros nos echamos a perder. Había inocencia en nuestra adolescencia. Quizás usted nació en el Evangelio o tuvo la ventaja y la bendición del cielo de poder a una temprana edad estar en los caminos del Señor. Pero quizás te descarriaste, te echaste a perder en las manos del Señor y viviste como nosotros en una vida licenciosa, apartado del bien, entregado al mal, al vicio, a la corrupción, al pecado. Pero aunque nosotros nos echamos a perder, aquí en Jeremías capítulo 18, 4 dice: y volvió, hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y esa es la misericordia de Dios, que no importa si te echaste a perder, te quebraste en la vida, en el pecado, Dios te hace una nueva criatura, una vasija nueva. Y sigue leyendo, alabado Dios, el texto bíblico. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué tremendo, amado. Es que es en la mano del Señor donde Dios nos moldea, nos hace una vasija nueva. Ya nosotros no somos ni lo que éramos antes, ni sombra. Como en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando el Señor hizo lodo y se lo puso en los ojos de aquel hombre que había nacido ciego y recobró la vista, hasta los vecinos decían: será él, se me parece. Porque cuando Dios hace un cambio, cuando el hombre y la mujer vienen a los pies de Jesucristo, Dios lo cambia desde la cabeza hasta la planta del pie. Y nosotros hoy no somos ni sombra de lo que éramos. No somos perfectos, pero una cosa sí es verdad: somos perdonados. Es que Dios es bueno. Y a través de toda la Biblia vemos personas que fueron tocadas por Dios, que fueron transformadas por el poder del Señor. Alabado Dios. Por eso cuando vemos lo que Dios hace, nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace? Alabado el Señor. ¿Por qué Dios transforma al hombre y extiende su misericordia por más descarriado que el hombre esté? Aunque el hombre esté huyendo de la presencia del Señor, porque la Biblia dice
huye el impío sin que nadie le persiga. Y así es el hombre que vive sin Dios, huyendo de la presencia del Señor. Pero la misericordia de Dios se extiende a la distancia, no importa cuán profundo haya descendido, o como dice Pedro, alabado Dios, que dice que le acontece lo del verdadero proverbio: la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Y aunque el hombre se distancie de Dios, aunque el hombre huya de la presencia del Señor, nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que Él hace? ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia del hombre? El hombre que le da las espaldas a Dios. El hombre que, aunque no está en el momento de la crucifixión de Cristo, por nuestros hechos abofeteamos a Cristo. Por nuestros hechos también nosotros escupimos su rostro. Por nuestros hechos también nosotros le damos de puñetazo, como le hicieron los romanos en su juicio aquí en la tierra. Pero ¿por qué Dios hace lo que hace? Nosotros vemos en la palabra del Señor a Abraham. La Biblia dice que Abraham vivía en la ciudad de Ur, en Ur de los Caldeos. Era una ciudad en Mesopotamia, entregada a la idolatría y al paganismo. Pero Dios, cuando desea hacer algo, no importa cuán profundo el hombre haya sumergido en la corrupción, en la idolatría, Dios lo levanta y lo cambia. Usted podría decir o pensar: ¿por qué Dios no escogió a otra persona que quizás estaba en Palestina, en Jerusalén, en algún lugar, en Canaán? Pero Dios se fue a Ur de los Caldeos y escogió un hombre que era idólatra. Pero nos dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que Dios le habló a Abraham, lo llamó y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Es que Dios es tan misericordioso. Así que, siendo un idólatra, y no solamente eso, sino que también Abraham mintió. Cuando vino una escasez, cuando llegó el hambre a Canaán, dice la Biblia que descendió a Egipto. Es muy llamativo que la Biblia, siempre que habla de Egipto, la gente desciende a Egipto. Usted nunca encontrará en la Biblia que la gente subieron a Egipto. Descendieron a Egipto, porque el hombre que se distancia de Dios siempre desciende hacia Egipto. Y nos dice la palabra que le dijo a su esposa que mintiera, que le dijo a su esposa que dijera que era su hermana, porque vio que era mujer hermosa, para que no lo mataran a él. Pero qué tremendo, hermano, que aunque fue un hombre idólatra, aunque fue un hombre que lamentablemente mintió, dice la Biblia que fue hecho el padre de la fe. Y nos dice el libro de Romanos: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Por eso, amado, nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios, pudiendo escoger quizás a otro que para nuestros conceptos es mejor que la otra persona, pero Dios extiende su misericordia, y su misericordia está al alcance de todo aquel que quiera ser tocado por el Señor? Así que Abraham era un idólatra, mintió, pero llegó a ser el padre de la fe. Encontramos a Moisés, aquel hombre que desde que nació no experimentó otra cosa que milagro tras milagro. Cuando Faraón había decretado un juicio de una orden para matar a todos los varones de los israelitas, porque los israelitas se iban multiplicando más, y llegó a ser una amenaza para el pueblo Egipto. Alabado Dios, de Egipto. Por lo tanto, mandó a que mataran a todos los varones. Pero Dios lo preservó, Dios lo guardó, y llegó a ser
el monarca, el futuro monarca de los egipcios. Y como Dios es tan grande, permitió que la hija de Faraón lo criara. Pero cuando nosotros vemos el expediente de Moisés, su experiencia en la vida, la Biblia nos dice que un día mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Porque como fue instruido desde su niñez por su madre, y aunque estaba en el palacio de Faraón, su madre siempre le hizo ver que él era israelita. Y por lo tanto, cuando vio que un hebreo era maltratado, Moisés fue y lo mató. Desobedeció a Dios en muchas ocasiones. En una ocasión hasta se llenó de ira cuando descendió del monte Sinaí, vio el pueblo entregada a la idolatría, al paganismo y al pecado. Rompió las tablas de la ley de Dios que fueron escritas con el dedo de Dios. ¡Qué tremendo! Pero cuando leemos en Número capítulo 12, en el verso 3, nos dice que Moisés era más manso que todos los hombres sobre la tierra. Es que Dios usa lo que no es para avergonzar lo que es, como leímos en Corintios capítulo 1, verso 26 en adelante. O sea, ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios hace lo que hace? San Pablo, hablando de la sabiduría y el conocimiento de Dios, en la epístola de Pablo a los romanos pregunta, ¿y quién le enseñó al Señor? ¿De dónde viene ese conocimiento, esa sabiduría? Es que Dios lo sabe todo. A su nombre sea la gloria para siempre. Vemos, amado, que un joven llamado Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue nieto de Abraham, la Biblia dice que se le puso el nombre de Jacob, que significa suplantador, el que engaña. Y Jacob en toda su vida estuvo tocado por el pecado del engaño. Constantemente andaba engañando. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que hasta engañó a su hermano, porque aunque era un engañador, aunque era un tramposo, llegó a ser el príncipe de Dios. Y cuando trató de ayudar a Dios, porque a Dios no hay que ayudarlo, pero junto con el consejo de su madre, intentó engañar a su padre y robar la bendición de la primogenitura que por mandato divino le correspondía a él, porque cuando su madre estaba en estado, se fue en oración ante la presencia del Señor y le preguntó al Señor, ¿qué es lo que sucede en mi vientre? Dios le dijo, es que hay 2 naciones en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Y se disfrazó como hermano mayor, y aunque intentó engañar a su padre le dijo, aunque huele, aunque te siente, aunque tenga pelo, aunque sea velludo como tu hermano, la voz es de Jacob. Pero aún con todo eso le robó la bendición, le robó la primogenitura. Alabado el nombre del Señor. Llegó a ser, amado, un tramposo, mentiroso, engañador, pero a la postre, en el monte de Dios, en Peniel, allí tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y Dios lo transformó. Y Dios le hizo la pregunta, el Dios que todo lo conoce, que nada se le escapa a Dios. Le preguntó, ¿y cómo te llamas? Lo confrontó. Quiero que me digas cómo te llamas. Como siempre has sido llamado, tramposo, suplantador, engañador. Pero el ángel del Señor le dijo, hoy ya no se llamará más tu nombre, Jacob, sino que tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Nos quedamos, hermano, en nuestra mente finita. Nos encontramos, hermano, como confundidos.
pero es que Dios sabe lo que hace. A su nombre sea la gloria para siempre. Encontramos una mujer llamada Rahab, que nos dice la Biblia en el libro de Josué que escondió los espías que habían ido a la ciudad de Jericó a espiar la ciudad. Esta mujer practicaba el oficio antiguo de la prostitución, pero Dios miró de largo, alabado Dios, su condición, porque es que Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. No importa, hermano o amigo, lo profundo que te haya sumergido en el pecado, en la concupiscencia, en la idolatría, el Dios de los cielos mira de largo, alabado Dios, y te cambia y te hace un hijo para la gloria de su nombre. Aunque ella, amado, vivió en esta vida tan miserable y vil, Dios la transformó, Dios la cambió. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Y encontramos en el relato bíblico, en el Evangelio según San Mateo, en la genealogía de Cristo, aparece esta mujer llamada Rahab. Es que Dios es grande, a su nombre sea la gloria para siempre. Encontramos, hermano, un adolescente llamado David, que venció al gigante Goliat, que vivió una vida que la Biblia dice que fue uno conforme al corazón de Dios. Pero aún con todo esto, vivió una vida como asesino. Asesinó el esposo de una mujer con que pecó y desobedeció al Señor. Pero Dios en todo esto dice que era uno conforme al corazón de Dios. Usted diría y pensaría leyendo la palabra de Dios, pero ¿acaso Dios no pudo haberlo rechazado y escoger a otra persona, a escoger a otro hombre para que él pudiera realizar su obra, su propósito y sus planes? Pero aunque David asesinó a este hombre indirectamente y cometió un pecado vergonzoso del adulterio, alabado Dios, pero Dios lo restituyó. Cuando fue enfrentado o confrontado con el hombre de Dios, con el profeta Natán, y él le expuso esta parábola, esta historia, y David se enojó por lo que había hecho aquel hombre rico con el pobre de una sola oveja. Natán le dijo: ese hombre eres tú. Pero Dios lo perdonó, lo restituyó. A su nombre sea la gloria para siempre. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios hace lo que hace? Encontramos a un hombre llamado Gedeón, alabado el Señor, que dudó de Dios, que Dios le dio una señal y él pidió otra más para estar seguro que Dios lo escogía para una obra, para una labor en específico. Dios pudo haber escogido a otra persona, pero escogió a Gedeón, que estaba escondido en el lagar del vino. Nos dice la palabra del Señor que Dios le comisionó para que trajera liberación al pueblo de Dios del ejército de los madianitas. La Biblia nos dice que los madianitas estaban como langostas en el terreno. Dice que eran 135,000 madianitas. Pero Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres. Y Dios le dijo a Gedeón: el pueblo que tienes mucho, quien tenga miedo que madrugue y se vaya a su casa. Y se fueron 22,000 hombres. Gedeón, pensando que con 10,000 podía traer liberación a Israel, Dios le dijo: todavía es mucho, llévalo a las aguas. Y todo aquel que tome del agua sin mirar para su izquierda o a su derecha, en actitud de alerta, ese lo va a poner aparte. Y 9,700 hombres bebieron agua sin estar preocupados por el enemigo eminente que estaba cerca, los madianitas.
Cuando usted saca el cálculo, hermano, que fueron 300 con el cual Dios hizo una obra poderosa, lo estaba comisionando, como yo digo, a una misión suicida. Cuando usted coge 135,000 y lo divide por 300, es 450 a 1. O sea, la posibilidad de vencer eran 0. Era una misión suicida. Pero ¿por qué Dios hace lo que hace? Y Dios con 300 valientes de Gedeón trajo liberación al pueblo del Señor. Aleluya. Vemos a un hombre poderoso de Dios llamado Elías. Algunos dicen que era el profeta de fuego, el profeta que estaba siempre en la presencia del Señor. Pero también le llegó el momento como humano de la desesperación. Dice que entró, amado, en una depresión. Deseó hasta la muerte. Tenía pensamiento suicida. Pero la Biblia dice que Dios le dio una orden para que fuera hacia el monte de Dios. Y en el monte de Dios se metió en una cueva. Es que ¿por qué Dios hace lo que hace? Cuando encuentras que no tiene remedio tu vida, cuando tú no tienes solución, es necesario. Es más, Dios quiere que tú entres en la cueva. Es que Dios tiene un proceso para cambiar tu vida, para transformarte. Y dice que en la cueva, dice que él experimentó viento, pero él dijo que Dios no estaba allí. Un terremoto tampoco estaba allí. Dice que había fuego que hasta partía las piedras. Y él con todo eso decía que Dios no estaba allí. Pero nos dice la Biblia que Dios le habló con voz dulce y delicada, con un silbo apacible. Aleluya. Y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Amigo, tú piensas que Dios te ha abandonado. Hermano, piensa que Dios no tiene planes contigo. Yo te hago la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace? Si Dios es un Dios todopoderoso, dice que tomó a Elías y lo cambió, lo transformó de una manera poderosa. Aunque deseó la muerte, Dios vino a su socorro, vino a su ayuda. En la cueva, aunque esté en la cueva como derrotado, como angustiado, deprimido, te encierra en tu casa, en tu habitación, no quiere compartir con la gente, no quiere compartir con la sociedad, está encuevado por tu negligencia, por tu depresión espiritual. Eso no es otra cosa que una obra de Satanás para que no te amanezca, para que no salga la luz de Jesucristo a tu vida. Piensa que todo el mundo la tiene en tu contra, que nadie te quiere, que todos te rechazan. Es que estás en la cueva. Lo que está es pendiente lamentablemente al viento, al terremoto y al fuego como Elías. Pero hay una voz dulce y delicada que hoy te está hablando, que es el Señor a través del Espíritu Santo de Dios para cambiar tu vida. Sal de tu encierro, sal de tu cueva. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Encontramos un discípulo, amado, que vio la gloria de Dios, que puso las manos sobre los enfermos y sobre los endemoniados y recibieron liberación y sanidad. Estoy hablando de Tomás. Tanto se habla de Tomás que sus acciones en la vida hace que hoy día se recuerde cuando la gente duda y no creen. Enseguida señalan y llaman a Tomás. No seas como Tomás. Alabado Dios. Tomás era un incrédulo, pero reconoció al Señor como Dios. Aunque llegó el momento de la duda y expresó: si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no lo voy a creer. ¿Cuánta gente no pueden creer que Dios quiere cambiarlo, que Dios quiere transformarlo? Nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace?
Es que Dios quiere hacer las cosas. No hay por qué cuestionar a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios nunca se adelanta, pero tampoco se atrasa. Dios está en el momento específico a nuestra disposición, a nuestro socorro, para levantarnos de nuestra caída. Por eso no dudes como Tomás, que Dios pueda cambiarte, que Dios pueda levantarte, que Dios te pueda usar en la iglesia. Dios quiere utilizarte. Dios quiere extender su misericordia sobre ti. Dios quiere utilizar esos talentos enterrados que tú tienes, desenterrarlo y utilizarlo para la gloria y la honra de su nombre. Encontramos a un Pedro corta oreja, aleluya, que cortaba oreja, que en una ocasión le dijo: yo no soy como los demás apóstoles. Yo no solamente estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel, sino hasta incluso dar mi vida por ti. Ese es el Pedro de la Biblia. Un hombre hipócrita, sanguinario, pero Dios, ¿por qué hace lo que Él hace? Dios pudo haber utilizado cualquier otro apóstol, pero Dios utilizó a Pedro. Y cuando resucitó Cristo de entre los muertos, hizo hincapié de que le avisaran a Pedro, porque Dios tenía un plan para con Pedro. Cuando usted lee la Biblia, encuentra las dos cartas que escribió el apóstol San Pedro, primera y segunda de Pedro. Usted dice: qué cambio poderoso hizo Dios en la vida de este hombre. Cómo Dios lo transformó. Vemos a un Pedro transformado, un Pedro lleno de la gloria y de la presencia del Señor. Ese Pedro en el día de Pentecostés fue el que se llenó de coraje, de valor, y se puso en pie. Ya no era ese Pedro sanguinario, hipócrita, sino uno dispuesto a padecer por la causa de Cristo. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Encontramos en la vida de Jesucristo, en Lucas capítulo 19, un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que era un estafador, un pícaro. Dice la palabra del Señor que este hombre era pequeño de estatura. Se llamaba Zaqueo. Su nombre no iba de acuerdo a sus acciones, porque el nombre de Zaqueo significa puro. Y este hombre era más bien sacando de apuro a la gente, aprovechándose de sus noblezas. Bendito Dios, y había estafado a la gente. Sea Dios glorificado. Pero un día entró en su mente y en su corazón el anhelo de ver, solamente a la distancia. Si hay muchos como Zaqueo, que lo que van a la iglesia es para ver. Van como turistas en tránsito, solamente para contemplar, pero sin ninguna disposición y anhelo de entregar su corazón al Señor. Son cristianos espectadores, pero Dios quiere que usted sea un creyente, alabado el Señor, que esté ahí dispuesto a integrarse en la comunidad cristiana. Zaqueo dijo: lo único que yo quiero hacer es verlo. Pero qué lindo es Cristo, que cuando usted tiene la necesidad y el deseo de verlo, cuando surge en su corazón que es por obra del Espíritu Santo de Dios, el poder ver a Cristo, como en el día de hoy está conectado a estas redes, alabado el Señor, ese deseo, ese anhelo, esa disposición te la puso el Espíritu Santo. Y Dios también miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amigo, hoy es necesario que Cristo pose en tu casa. Hermano, Cristo quiere entrar en tu hogar. A veces nosotros entramos en la iglesia, pero en la iglesia o Cristo no ha entrado en nosotros. Nosotros entramos a la iglesia, pero no permitimos que Cristo entre en el hogar, que cambie el hogar. Cuando Jesucristo fue a casa de Zaqueo, la Biblia nos relata que Zaqueo se puso en pie y dijo a todos los convidados allí, a todos los que habían llegado allí, aunque no fueron convidados:
viendo que Jesús había entrado en la casa de un publicano, de un cobrador de impuestos, pícaro y ladrón, aquel hombre se puso en pie y dijo al Señor: si en algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo cuadruplicado, se lo devuelvo en 4 tantos. El Señor se puso en pie después que Zaqueo se sentó y dijo: a la verdad, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Zaqueo también es hijo de Dios. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Dios ha venido a salvarte, amigo. Hermano, aunque esté en la iglesia, pero como que no ha tenido un encuentro real con el Señor, como que hay duda, como que todavía está en la cueva. Gloria a Dios. Dios quiere cambiar tu vida en el día de hoy. Él quiere hacer un cambio. Esos son los cambios que hace Dios. Un hombre que unas horas antes era cobrador de impuestos, pícaro, ladrón, engañando, estafando a la gente, cobrándole el doble de impuestos para de esta manera suplir las demandas del imperio romano, pero que a la misma vez estafaba para él tomar ventaja. No solamente tenía su sueldo como funcionario de gobierno, sino que también estafaba a la gente. Y de esta manera se hacían ricos. Pero cuando uno es tocado por Dios, cuando Dios viene a la vida de un hombre o de una mujer, Dios lo cambia. Cambió a Zaqueo, se lo devuelvo 4 tantos. A alguno que se haya dado cuenta que lo haya estafado, se lo voy a devolver 4 tantos. No solamente lo que le robé. Eso es lo que nos hace pensar y decir: ¿por qué Dios hace lo que hace? Alabado el Señor. ¿Sabe usted que en Romanos capítulo 4, en el verso 17, nos dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fuese? Es más, el ejemplo lo tenemos con Gedeón. La Biblia nos dice en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, que Gedeón estaba en el lagar del vino, zarandeando el trigo, removiéndole la paja al trigo. Y dice que el ángel del Señor se le presentó y le dijo: Gedeón, Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Qué tremendo es que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Porque la verdad era que el ángel tenía que haberle dicho a Gedeón: varón cobarde y miedoso. Pero como Dios llama las cosas que no son como si fuesen, como dice Romanos en el capítulo 4:17, de esa manera nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace? Y queremos que Dios llame las cosas que no son como si fuesen, que Dios te cambie a ti, que Dios te transforme, amigo. Hermano, que reciba la investidura de poder sobre tu vida, la transformación del Espíritu Santo. Quizás has estado tiempo orando, leyendo la Biblia y sigue de mal en peor, como que no hay un cambio en la vida suya. Es necesario que en el día de hoy abra tu corazón a Dios. Permita que el Espíritu Santo de Dios penetre, aleluya, tu vida, que haga la obra poderosa, que derribe esos muros que te impide acercarte al Señor. Porque Dios en tu vida quiere llamar las cosas que no son como si fuese. Alabado el nombre del Señor. Que la gente podrán pensar de ti lo que quiera, pero cuando Dios llega a una vida, Dios la cambia para la gloria de su nombre. Si va conmigo a Deuteronomio, en el capítulo 7, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Dios, que era un pueblo que constantemente negaba al Señor. En el libro de Números encontramos que Dios se queja y dice que el pueblo lo había rechazado en 10 ocasiones. Pero nos dice Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6, el Dios que llama las cosas que no son como si fuese, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermano y amigo, tú eres un pueblo especial. Tú eres el especial tesoro del Señor. Dios te escoge para ser más importante y más grande que todas las naciones de sobre la tierra. Es el problema, mis amados, que gente imperfecta quieren ser perfectos. Por eso vemos que hay ocasiones que personas imperfectas andan buscando iglesias perfectas. Pero ¿cómo es posible que una persona imperfecta ande buscando una iglesia perfecta? Lo que el hombre imperfecto tiene que buscar es al Cristo que es perfecto. Alabado Dios. Que no hubo engaño en su labio ni mentira. Alabanza al Señor. Eso es lo que el hombre necesita. No una iglesia perfecta, porque nunca la encontrará. La exigencia del hombre en su vida imperfecta, en su condición de pecado, anda buscando iglesia perfecta. Acuérdese, como le dije anteriormente, nosotros no somos gente perfecta, pero sí somos gente perdonada. Alabado el nombre del Señor. Por eso cuando leemos en Hebreo, en el capítulo 11, 16, que nosotros siendo gente imperfecta, o como leímos, amado, en Primera de Corintios, alabado el nombre del Señor, que Dios llama las cosas que no son como si fuese, que Dios coge lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Alabado el Señor. Cuando leímos en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 16, el Dios que sabe que el hombre es imperfecto, que le da constantemente las espaldas a Dios, dice Hebreos 11, verso 16, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice la palabra. Qué tremendo, amado. Aleluya. Aunque nadie dé nada por ti, hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo, a dar su vida en la cruz de Calvario por ti. Alabado el Señor. Por eso, hermano, hay que darle para atrás a la historia de nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro archivo allá adentro, darle para atrás y leer en Isaías 51:1 que dice: mira el hueco de la cantera de donde tú fuiste arrancado. Alabado el Señor. Se dice que una vez importaron una piedra enorme de mármol y se lo dieron a aquel gran escultor Miguel Ángel. Alabado Dios. Y él, cuando se lo llevó, le preguntaron: ¿para qué quiere ese pedazo de piedra? Miguel Ángel dijo: es que yo veo un ángel atrapado dentro de la piedra. Comenzó a esculpir aquel mármol y le dio forma de ángel. Por eso Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Alabado el nombre del Señor. Acuérdese, mis amados hermanos, que nosotros, la Biblia dice que somos como un acebuche silvestre. Que Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 11, nos ha injertado en la rica salvia del Señor. Nosotros siendo nada, Dios en su infinita misericordia nos ha injertado en la rica salvia. Nos ha injertado en su pueblo. Ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Por eso, mis amados, en el día de hoy, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace? No podemos continuar cuestionando a Dios. Tenemos que humillarnos en su presencia. Tenemos que salir de la cueva que nosotros mismos nos hemos encuevado. Alabado Dios. Llenado de tantas situaciones, de depresión, de situaciones adversas. Y pedir al Dios que coge lo necio del mundo y coge lo que no es. Dios, ese es el Dios que quiere escogernos a nosotros. Por eso tenemos que acercarnos al Señor constante y continuamente y decir que somos siervos inútiles. Y aunque no tengas a Cristo, entiéndalo, que aunque usted vive al margen de la ley divina de Dios, al margen de la palabra de Dios,
que anda huyendo de Cristo, que un día estuviste en los caminos del Señor, cuando eras niño, adolescente o joven, que se te inculcó la palabra del Señor. Pero bien lo dijo el sabio Salomón en el libro a los Proverbios: instruye al niño en su carrera y cuando llegue a viejo no se apartará. Esa palabra resurge como cuando una planta es mojada con el rocío o con la lluvia del cielo y revive y coge nueva vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Es que Dios quiere cambiarte y transformarte. Amigo, entrégale tu corazón a Jesucristo. Hermano, conságrese cada día más y más al Señor. Busque de Dios. No vivas al margen de Dios, ni en la cueva, ni escondido en el lagar del vino. Acuérdese que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Acuérdese el hueco de la cantera de donde tú fuiste arrancado. Aleluya. Acuérdate que Dios quiere injertarte en la rica salvia. Que tú seas parte del pueblo de Dios. Que tú vengas a ser un instrumento útil en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Aleluya. No es otra cosa que la misericordia del Señor. Entrégale tu vida al Señor. Él quiere justificarte. Él quiere hacerte nuevo. Alabado Dios. Él quiere cambiar tu vida, hermano. Aleluya. No importa los años que lleve en el Evangelio. Alabado Dios. Quizás tú conoces la iglesia de Dios, pero quizás no conoces al Dios de la iglesia. Pero en el día de hoy, hágase la pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace? Lo que te ha sucedido no es culpa de Dios. No le eche la culpa al Señor. Lo que te ha sucedido, lo que te esté sucediendo en la actualidad, es tu culpa. Es porque le ha dado la espalda a Dios. Es porque no has tenido a Dios en cuenta para poner a Dios en tus propósitos, en tus planes. Ha dejado a Dios fuera de tus planes. Pero en el día de hoy Dios quiere hacer una obra. Aleluya. Conságrese más. Acérquese más. Amigo, conviértate a Jesucristo. Hermano, aleluya, que te ha descarriado. Vuelve a los caminos del Señor. Dios quiere cambiarte. Ore conmigo. Le pido a todos los hermanos que nos tomemos de la mano. Con todos los que estén en su hogar, sus hijos, sus parientes, sus hijos, su esposo, su esposa, su abuelo, su tío. Tómese de la mano todo, por favor. Y vamos a orar al Todopoderoso por todo aquello que han escuchado la palabra de Dios. Porque sabemos que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Y aunque nos hagamos la pregunta, ¿por qué Dios hace lo que hace? Es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios quiere cambiarte. Ore conmigo. Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios de la gloria, te doy gracias. Porque tú, oh Dios amado, nos permite el poder llegar a tu presencia en oración. Creyéndote a ti, oh Dios, que tú todo lo puedes. Que tu mano no se ha acortado para salvar. Que tú levantas del muladar al caído. Que tú restituye al pecador, oh Dios. Que el hermano descuidado tú vuelves, oh Dios, a encender la llama de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Oh Padre Santo, que esa voz dulce y delicada, ese silbo apacible que escuchó el profeta Elías, sea, Señor, todo tu pueblo escuchándolo, en el nombre maravilloso de Jesús. Entrega tu vida al Señor, que Cristo quiere salvarte en este día. En Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta bendición tan grande, mis amados. El poder proclamar la palabra del Señor. El llevar el evangelio. Aleluya, de salvación. Qué lindo es poder llevar la palabra del Señor. Este que le habla es el pastor Carlos Capó. Yo soy el pastor por la gracia de Dios de la Iglesia Cristiana Pentecostés
del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters. Aleluya. Allí estamos. Y pronto, cuando se resuelva esta situación, vamos a estar allí un grupo de hermanos bendecido por Dios. Aleluya. Glorificando y alabando al Dios del cielo. Alabado el Señor. El teléfono a llamar es el 407-928-7635. Vamos a orar por aquellos que se han podido comunicar. Sé que hay muchos que todavía no se han podido comunicar con nosotros. Aleluya. Vamos a pedir por Nidia Esther Hernández por salud. Ella está hospitalizada. Maritza Castillo, Carlos González, Cándida Sabino, Alex Gavino, aleluya, Mari Álvarez, Isabel Cordero, Marlene, nuestro hermano Quique, Carmen Esteves, Miros y Carlos Ortega, Maritza Gómez, Elizabeth Escárate, aleluya, Ani Ordóñez, alabado el Señor, Claudia Roldán de Arequipa, Lelia Ortiz, Lorén Paredes, Abigail Escárate, Seri Inito, Mayra Belido, Mario Álvarez, gloria al Señor, Jesse Guerrero, oración por salud, Francisco Antonio, alabado el Señor, vamos a orar por Isabel Padilla, Grisel Zárate, gloria a Dios de Arequipa, Patricia Carraza de Arequipa, Dinora Esteve, Lelia Ortiz, Carlos Chacón de Arequipa, Isis González, Joana Pérez, Cleiver Zárate de Arequipa, alabado el Señor, y todos los demás que sé que están en contacto, la hermana Queta, la hermana Gloria, hermano Kiko, que todos, ¿verdad?, nos contestaron que iban a estar presentes en esta transmisión. Reciban saludos todos los hermanos de la iglesia de Tampa, todos los hermanos que se han comunicado, sea de aquí, de Puerto Rico, de Arequipa, de cualquier parte del mundo. Alabado el Señor. También, alabado el nombre del Señor, nuestro hermano Carlos, bendito el nombre del Señor, que también de Arequipa, que se comunicó un poco tarde el domingo, reciban saludos de nuestra parte también. Vamos a orar en este momento por todas estas peticiones de salud y por toda su petición delante del Todopoderoso Dios. Dios eterno, en el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad de todos aquellos, Señor, que se han comunicado con nosotros. Aquellos que están, Señor, en el hospital, extiende tu mano de salud, Padre eterno. Sana, Padre de la gloria, a todos los que están enfermos. Levanta al caído, Padre, y contesta cada petición de tu pueblo. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Amado, no olvide el día jueves a las 7:30 hora de aquí de Estados Unidos. Estaremos nuevamente transmitiendo, alabado Dios, la palabra del Señor a través de estos medios de Facebook Live. Aleluya. Hable con sus contactos, con sus amistades, para que puedan estar conectados el jueves a las 7:30 de la tarde. Reciban un saludo de la hermana Milagro y de mi parte también. A todos los hermanos les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y será hasta el jueves a las 7:30 de la tarde.